81, como vemos en pantalla. Y el día de hoy tenemos como invitado al señor Aldo Ferrini, él es gerente de inversiones de AFP Integri. Vamos a hablar con él sobre la rentabilidad de los fondos de pensiones que le impactan a todas las personas que tienen su dinero en AFPs. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Aldo? Quisiera empezar un poco viendo el desempeño que han tenido los fondos de pensiones en este primer trimestre, que ha sido en teoría un desempeño bueno jalado por la Bolsa de Valores. Sí, bueno, afortunadamente este primer trimestre ha sido bastante bueno. Es algo que de alguna manera esperábamos, dado el mal año 2011. Normalmente luego de un año muy negativo suele ocurrir una buena recuperación, pero para ser honesto jamás esperamos una recuperación tan fuerte en el primer trimestre. En lo que va el trimestre, el fondo 1, que es el más conservador de las AFPs, ha rendido 4,5%. El fondo 2, el moderado, donde están la mayor cantidad de afiliados, ha rendido 8%. Y el fondo 3, el más agresivo, el recomendado para la gente más joven, ha rendido casi 14%, solamente en el primer trimestre. Que bastante alto, ¿no? Sí. Y esto, digamos, alineado con el crecimiento que ha tenido el índice general de arriba del 20% en ese primer trimestre. ¿Qué se espera o qué tendría que esperar la gente para lo que viene del año? A ver, es difícil dar una proyección en lo que resta del año, sobre todo con un primer trimestre tan positivo. Sin embargo, lo que estamos viendo a nivel Perú y a nivel internacional es que las principales variables de riesgo con las cuales vivimos o con las que convivimos a finales del 2011 se han disipado. El riesgo europeo está bastante más controlado, Estados Unidos está mostrando una mayor recuperación de su economía, viendo reducción en el nivel de desempleo. China, a pesar de que muestra una desaceleración, está dentro de los planes o de las expectativas de los principales inversionistas, y hemos visto los números de Perú bastante fuertes en el 2011. El reporte de las empresas del cierre del 2011 fue muy bueno y estamos esperando buenos resultados para el primer trimestre del 2012. Por lo tanto, creo que podemos esperar todavía un resultado más positivo para lo que resta del año, pero de ninguna manera a los niveles del primer trimestre. Claro. ¿No? Yo me atrevería a decir que en promedio los fondos podrían estar rendiendo hacia finales del año entre un 12 y un 15% entre los tres fondos, ¿no? Que es bastante alto. Es bastante alto. Pero para la gente que tiene su dinero, por ejemplo, en fondos de pensiones dentro de las AFPs o administrados por las AFPs y que nos está viendo, lo que podríamos decir es que si uno ve lo que uno tenía, digamos, de dinero en las AFPs a cierre del 2010, que luego cayó y mucha gente se desesperó, ¿no? Porque decía en el corto plazo o durante el año 2011 la cantidad de fondos que tenía puesto bajó. En teoría deberíamos cerrar este año 2012 recuperando toda la caída que se vio en el año 2011 y si no es más, inclusive generando una rentabilidad con respecto al cierre del 2010. Por supuesto, primero, y siempre lo repetimos y contigo lo hemos conversado muchas veces, nosotros creemos que hay que mirar más a largo plazo, ¿no? Son fondos de pensiones que se invierten depende del afiliado, a 5, 10, 15, hasta 30 años. Por lo tanto, lo que pasa en un periodo específico no debería ser tan relevante para el afiliado. Sin embargo, somos conscientes que el afiliado, y yo como afiliado, tú como afiliado, queremos ver nuestros fondos rendiendo positivo. En lo que va del año, ya el fondo 1 y el fondo 2 ya recuperaron el terreno perdido del año 2011. El fondo 3, por ser el más agresivo, tuvo una mayor caída en el 2011, pero ya recuperó casi el 85% de lo perdido. Entonces, sí creemos que vamos a terminar recuperando, pero si nos vamos a largo plazo, desde el inicio del sistema, del inicio de los multifondos, tenemos un fondo 1 que ha rendido en promedio 9% en los últimos 6 años, un fondo 2 que desde que se inició el sistema hace 18 años ha rendido 13%, y un fondo 3, el más agresivo, que desde el inicio de los multifondos en el 2005 rinde ya 19% anualizado. Entonces son rendimientos muy atractivos y que definitivamente han venido no, lo que generan estos grandes crecimientos es el crecimiento de la economía peruana principalmente. Si somos optimistas con el crecimiento de Perú para los próximos 10 años, no vemos por qué los fondos no deberían también tener estos rendimientos en el futuro. Entonces, ¿le recomendarías a la gente que tiene dinero, digamos, en los fondos de pensiones, que no se asuste viendo su estado de cuenta mensual? Sí. ¿No? Porque al final... O sea, el perfil de riesgo, el apetito al riesgo de una persona X, el cuarto trimestre del año pasado y el primer trimestre de este año no debería haber cambiado. Su edad tampoco ha cambiado, habrá cambiado en medio año. Por lo tanto, su horizonte de inversión es el mismo. Entonces, lo que nosotros recomendamos es que definan bien cuál es su perfil de riesgo, cuánto quieren apostar, para ponerlo en lenguaje un poco más simple,
y que mantengan esa convicción. Entonces, alguien que tiene hoy día 25, 30 años, está recién entrando al mercado laboral y sufrió pérdidas en el fondo 3 el año pasado, pues que se mantenga en el fondo 3, que es lo que mejor le va a hacer a su pensión. Imagínate que alguien se hubiese pasado del fondo 3 al fondo 1 en diciembre. Su recuperación este primer trimestre, en lugar de ser casi 14%, hubiese sido solo 5%. Entonces es muy importante mantener el horizonte de inversión bien definido y no estar moviéndose conforme se mueven los mercados en este tipo de productos. Digamos que entonces la recomendación general para la gente que nos está viendo sería, si eres una persona joven, pues es preferible que te vayas al fondo 3 porque en teoría, históricamente la rentabilidad promedio ha sido arriba del 18%, sí, digamos, y es una rentabilidad muy interesante que excede, por ejemplo, si el dinero que tú podrías haber metido en una caja municipal y haber ganado alrededor de 9% anual. De lejos. Pero si ya tienes una edad más o menos de alrededor, digamos, de unos 40 años, 45 años, podrías ir desacelerando un poco tu perfil de riesgo y entrar al fondo 2, digamos, exacto, que no es tan agresivo y no te va a impactar tanto los shocks, coyunturales que podría haber en un año. Exacto. Y ya si estás próximo a jubilarte, lo que deberías hacer es pasarte al fondo 1 para que conserves la plata que has ganado durante todo ese tiempo, porque lo más probable es que el fondo 1 no es que se mueva mucho. Exactamente, ese es un poco la razón de existir de los multifondos, que uno pueda ir migrando o modificando su riesgo conforme va acercándose a la edad de jubilación. La movida más difícil es cuando se pasa uno del fondo 3 al fondo 2, porque uno puede decir que a los 45, 50, 55, ahí va a depender mucho del perfil de riesgo de cada afiliado. Pero sí es bastante más intuitivo y claro que una persona muy joven debería estar o podría estar más fácilmente en el fondo 3, y una persona próxima a jubilarse le conviene bastante el fondo 1, por lo que tú bien dices, preservar el capital ya acumulado por 30, 25 años de acumulación. Muchas gracias, Aldo, por participar en Valor Agregado y por darnos estas recomendaciones para todas las personas que tienen su dinero en los fondos de pensiones. Y eso, amigos, es todo por el día de hoy y nos vamos a ver el lunes con más de Valor Agregado en los lunes financieros. Muchas gracias, nos vemos. Chao. Así que muy bien, gracias, Lucho.